Hola, bendiciones. Recibe un cordial saludo siempre de tu servidor, el pastor Chito Rendón, y tú sabes, siempre será mi anhelo, mi clamor, verte prosperado, bendecido, pero así como prospere tu alma. Hoy estamos iniciando un nuevo discipulado, una nueva serie, y tiene que ver mucho con nuestro andar diario. ¿Qué es lo que tú declaras? ¿Qué es lo que tú decretas? Porque tu voz tiene poder. Bueno, no se aparte. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Ahí donde estás, acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, seas tú propicio, seas tú bendito, seas tú, Señor, quien dirija esta enseñanza. Háblanos, Padre, al corazón. Y te ruego, Padre, aquel que esté pasando alguna prueba, tribulación, bendícelo, bendícelo, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, entonces, tu voz tiene poder. Por supuesto, lo que nosotros declaramos, decretamos, puede provocar algo. ¿Por qué tanta... ¿Cómo es que puede haber ese efecto de un poder en lo que uno habla? Porque esta es la forma como Dios obra. Dice la Escritura que todo lo que fue creado fue hecho por sus palabras, por lo que Él habló, por lo que Él dijo. Se ha hecho y se hizo. Y en esto pues te encontramos que si nosotros tenemos la naturaleza del Padre, por supuesto podemos tener esa habilidad de saber de que lo que decretamos, el Padre lo puede respaldar. Y en Proverbios 18:21 dice este verso tan conocido y muy, llamémosle, importante para esta serie que estamos viendo. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Y podríamos similar o un verso paralelo está en Santiago 3:10, donde dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y esto es algo que vamos a ver, cómo es que si tenemos nosotros esa autoridad, acuérdense, es una autoridad espiritual, con lo que decretamos, esa autoridad espiritual también puede provocar daño. Y nosotros no fuimos destinados a hacer ese tipo de daño. Por eso es que no puede ser que de la misma fuente salga una bendición y al mismo tiempo una maldición. Eso no. Por eso en ustedes está, dice el Señor mismo, la vida y la bendición y la maldición. Cada uno escoja de lo que va a hacer. ¿Por qué la importancia de saber medir, poder, por ejemplo, cuestionar cada vez que tú decretes o hables o digas algo? Porque vamos a dar cuenta, dice la Escritura, de toda palabra que vamos a dar. Y esa nos dice que todo lo que tú hables, vas a dar cuenta de sea lo correcto o lo vano. Y esto lo dijo el Señor Jesús en Mateo 16:30, en Mateo 12, 36, 37, dice de esta manera. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Entonces, aquí cuando habla tus palabras serás justificado, es que la justificación en Cristo es como que Él nos enmienda, Él nos dice, yo te corrijo, yo te encuadro para que hagas las cosas correctamente. Y eso sucede si tú hablas las cosas correctamente. Si tú hablas correctamente, serás justificado. Pero si hablas cosas que no son, pues son vanas, pero no tienen fruto, obviamente vas a ser condenado. Y prácticamente con esta enseñanza nos hace reflexionar que nosotros realmente somos, llamémosle,
voceros del Padre. Por eso es que dice que nosotros podemos tener con nuestra boca como una trompeta que puede anunciar llamémosle, al enemigo, un acercamiento al enemigo, como puede anunciar o festejar un festejo. Por ejemplo, ¿por qué entonces a Dios se le adora con nuestros labios? Porque al Padre lo que sale de nosotros, de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. Entonces, si en el corazón hay un deseo de adorar a Dios, tú vas a tener expresiones que lo adoren. Entonces, lo que pareciera contrario es que de esta misma boca diga lo contrario. Y a veces esa es la batalla que tiene no solo el creyente, sino todo individuo, que tiene que cuidar cada aspecto de lo que declara con su boca. ¿Se acuerda cuando vimos en Santiago que de una fuente sale pues algo bueno? Pues dice de esta manera: con esta boca bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cómo es eso que podemos estar adorando y alguna vez maldiciendo? Que han sido hechos que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Por supuesto que no. Entonces uno dirá, así, pero esto aquí está hablando que no hay que maldecir a los cristianos. No, dice a toda criatura. ¿Por qué? Porque la humanidad fue hecha a una semejanza de Dios, aunque no tenga su naturaleza. Y ese es el cambio cuando adquirimos esa naturaleza, cuando recibimos a Cristo Jesús en el corazón y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Entonces, siendo así, sabiendo que nuestra boca es una fuente de bendición y maldición, hoy traigo a ustedes una serie de, llamémosle, consideraciones o aspectos que tenemos que cuidar a la hora de hablar con nuestra boca. Entonces, hablamos de que nuestra boca tiene que ser una fuente de bendición. Repite conmigo. Mi boca, repite, mi boca es fuente de bendición. ¿Y qué debemos declarar con nuestra boca? Cosas agradables, llenas de gracia, de salud, de paz y verdad, de vida, salvación, justicia, exhortación, testimonio, reconciliación, sabiduría, conocimiento, perseverancia, fe, poder, amor afectuoso. Pero al mismo tiempo también esta boca puede ser una fuente de maldición y eso no está bien. Pero, ¿qué es cuando podemos ser una fuente de maldición? Cuando dices cosas groseras, cosas que son de corrupción, vanas, lisonjeras o adulación, de odio, maliciosas, mentira, ociosa, blasfemias, destructoras, arrogantes, infladas, execración, y ahí vamos a explicar qué significa, prófanas, calumnias. Bueno, siendo así, ya te diste cuenta que este discipulado está muy interesante, porque nos obliga a meditar. Sabes que a mí me agrada mucho confrontar a la gente, y eso es la intención de este discipulado, que todo individuo sea confrontado y evalúe realmente qué es lo que tiene que corregir, qué son las cosas que hay que cambiar, que hay que, llamémosle, meditar de que si cómo está mi conducta, y esto decirle, Señor, ayúdame, quiero ser mejor, quiero ser un mejor creyente. Y ese es el objetivo de los discipulados. No se trata de hacerte más teólogo, no, la intención es que nosotros podamos con un discipulado ser mejores discípulos, pero qué mejor que ser discípulos de Cristo. Bueno, entonces comencemos con nuestra primera ilustración de palabras de bendición. Y aquí vamos a hablar acerca de las palabras agradables. Primero, que debemos entender qué es una palabra que agrada. Es algo que es como que gusta oír una palabra que tenga
buena intención, que tenga información, que tenga riqueza. Por ejemplo, ahorita uno puede hallar un sinnúmero de palabras o de información a través de las redes. Y hay algunos que se dedican a investigar o a colocar o a copiar, diría yo, información que no han validado. Y a veces hay personas que empiezan a, tal vez se angustian por algo que escuchan, porque escucharon una palabra no validada, no agradable, y realmente ese no debería ser nuestro fin. Dice Proverbios 10:32 de esta manera. Leamos todos juntos. Los labios del justo dan a conocer que lo agradable, pero la boca de los impíos, lo perverso. Y lo dice el predicador en Eclesiastés 2:10. Trató de encontrar palabras agradables y escribir correctamente las palabras de verdad. Este predicador, pues obviamente todos sabemos que Salomón fue quien escribió muchos versos de Proverbios y muchos versos de Eclesiastés. Y él, en su sabiduría, se esmeró de provocar que la gente sintiera un agrado al escuchar esas palabras que él mencionaba. Nosotros tenemos que ser ese tipo de fuente. Que cada vez que tú hables, pues sea agradado, que agrade a las personas. No seas una persona que cuando, pues, ¿qué sucede? ¿Cuántas personas suceden que cuando se acercan a un grupo, algunos se quedan callados, pensando, ya va a hablar este, ¿qué va a decir este? Cuando no debería ser. Nosotros deberíamos ser siempre personas que seamos atractivos y que alguien diga que tienes que enseñarme, que tienes que mostrarme. La palabra agradable es muy importante. Y esto obliga a que cuando nosotros hablemos, nuestras palabras, pues cuando son agradables es porque tienen algo. Y se acuerda que vimos en el discipulado pasado de llenuras, pues nosotros tenemos que tener una llenura. Y la llenura tenemos que tener llenura de gracia. Y eso es lo que sucede con nuestras palabras. Deben de tener gracia. O sea, no es lo mismo que usted tenga una información importante. Usted puede, por ejemplo, informar a alguna situación terrible que está pasando en la humanidad o en su barrio o en su país. Pero gracia es poderlo transmitir de modo que la gente al escucharlo diga, híjole, me está diciendo que estamos bien fregados, bien amolados. Pero me lo dijo con tal ternura, con tal esperanza, que yo termino creyendo que voy a atravesar esa situación en victoria. Eso es llenas de gracia. Dice Eclesiastés 10:12 de esta manera. Leamos conmigo. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. Y de Jesucristo hablaban en Lucas 4:22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, esto es prácticamente lo que está diciendo es, ¿cómo es que Jesucristo pudo transmitir el evangelio, unas buenas nuevas, una nueva doctrina? Y que en este momento esa doctrina podía estar contraria a algunos conceptos que los religiosos de la época habían adoptado o habían, llamémosle, pervertido o corrompido en base a la buena palabra. Y la única forma de poder llegar es con gracia. Que tú cuando hables, tus palabras tengan gracia para con las personas. Y que las personas digan, siento que sí me edifica cuando me habla. O sea, sus palabras no son agradables, son llenas de gracia. Y creo que sus palabras me buscan mi sanidad. Son sanas palabras, buscan mi salud espiritual. O sea, tú sabes que una palabra
puede llegar al corazón y un corazón sano puede provocar que esa alma sana haya sanidad en el cuerpo inclusive. O sea, puede haber sanidad del alma y puede haber sanidad del cuerpo. ¿Cómo? Cuando uno empieza a escuchar cosas que le dan vida, le dan salud. Mire cómo dice este verso en 1 Timoteo 6, 3 al 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que Jesucristo hablaba era con gracia, pero buscando la sanidad de la persona. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es la salvación, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas y sospechas. Es curioso porque cuando uno lee aquí las sanas palabras del Señor Jesucristo, está hablando como que Él hablaba de una doctrina diferente. Y los apóstoles empezaron a hablar una doctrina que lo que estaban haciendo era que las enseñanzas del Antiguo Testamento las estaban corrigiendo, las estaban como que llevando en el camino correcto. Y eso provoca a que exista una sana doctrina. O sea, eso quiere decir que los fariseos de la época empezaron a hacer de su religiosidad una doctrina a su favor, buscando únicamente cómo salir ellos favorecidos. Y Pablo, cuando le recomienda a Timoteo, él le dice, recuerda, tenemos que regresar a los principios básicos, a la doctrina que sale de la palabra y que confronta, pero de tal manera confronta al individuo que pueda soportar una enseñanza. Mire cómo dice este verso en 2 Timoteo capítulo 4, 3 al 4. Mire qué lindo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos a la verdad y se volverán, mire cómo es eso, y se volverán a los mitos. ¡Qué grueso! Mira, entonces prácticamente aquí está diciendo de que cuando uno acomoda la enseñanza para algo a su favor, pues uno puede, le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo algún individuo que ha llevado una vida incorrecta, puede argumentar que tiene varias esposas o varias mujeres, llamémosle así, y con todas convive. Incluso puede tener hijos en diferentes hogares. Y él puede argumentar, no, si esto está correcto en la Biblia, ¿no acaso David tuvo 8 mujeres? Y Salomón no tuvo 1000 mujeres. Entonces uno viene y puede pervertir una enseñanza que el Señor Jesús quiso enderezar. Bueno, o el otro ejemplo. Por ejemplo, alguien que le gusta el alcohol y salió del alcoholismo, pero necesita echarse sus tragos, él puede argumentar y decir, no, pero sí, el tomar está bien. ¿Acaso no Pablo le recomendaba a Timoteo que tomara vino? Pero no leía el contexto, que tomara vino para unos dolores o unos malestares que él padecía. Y obviamente eso pues, le iba a provocar salud en él, ¿verdad? Y así encontramos que hay un sinnúmero de enseñanzas actuales que pueden como que desviar al favor de alguien ciertas enseñanzas. Y por eso es que es muy importante pedirle a Dios, Señor, llévame a la sana doctrina.
llévame a aquellas palabras que sean, que pueda escuchar, que sean agradables a mi persona, palabras que me confronten porque sé que me están dando salud, que me están dando vida y que me están pues prácticamente corrigiendo. Y obviamente esto pues no es agradable, pero hay que hacerlo. Todos tenemos que ser muy precisos con la palabra. Bueno, leamos otro tipo de ejemplo que tenemos como vestigios. ¿Qué tipo de palabras? Palabras de paz y de verdad. Bueno, aquí está el caso de cuando en el tiempo de la reina Esther con el rey Asuero, ellos fueron envueltos bajo unas consignas de Amán, que era un principal del rey Asuero, y él logró persuadir al rey que firmara un edicto para aniquilar a toda la raza, llamémosle judía, a todos los hebreos. Y el rey dijo, miren, yo ya lo firmé, pero ustedes tienen la libertad de tratar de cambiar ese edicto por medio de la persuasión. Entonces, viene y dice este verso muy interesante, o llamémosle muy, se podría considerar de alguna forma muy sabia. Entonces viene Mardoqueo y escribe y dice así: y se enviaron cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero. Era un país grande. Palabras de paz y verdad para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como había establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther. Entonces él les decía, tienen que defenderse, y obviamente ellos lograron defenderse, se levantaron, y derivado de esto se estableció la fiesta de Purim. Y que eso provocó que la gente creyera, que la gente supiera que no hay como la paz para alguien. ¿Sabes? ¿Quién de nosotros no anhela la paz? Todos deseamos la paz, por supuesto. Y Jesucristo, eso es lo que Él vino a hacer. A aquella persona que está viviendo un momento de angustia, Él le dice, para eso he venido yo, para que tengas paz. Y es más, la paz que Él ofrece dice de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de tu alcance, va más allá de que tú digas, no, yo voy a tener paz por medio de alguna filosofía o alguna tipo de programa de meditación. El Señor te dice, puedes tener una paz temporal, pero yo te ofrezco una paz que sobrepasa todo entendimiento y llene tu corazón, pero tiene que ser en Cristo Jesús. Por eso Jesús decía que Él es la paz. El Señor dice, la paz os dejo, dice en Juan 14, 27. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No la doy como tus meditaciones o tus programas de paz que puedas alcanzar. No, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque el poder llegar a tener esas palabras de paz o de vida y paz es espiritual. Estamos viviendo un mundo demasiado convulsionado. Y uno se pregunta, ¿cómo la gente puede disuadir? ¿Cómo puede tomar un paliativo? O sea, como una medicina alterna para esa angustia que está pasando, esa deuda que tiene, ese dolor que está llevando. ¿Cómo? Y entonces el mundo le ofrece pan y circo. ¿Cómo? Por ejemplo, un mundial de fútbol. Y la gente viene y dice, bueno, ahí me entretengo, ahí yo tengo, por lo menos tengo la satisfacción de saber que olvido temporalmente algo.
Y el Señor te dice, no, hombre, yo te estoy dando una paz continua. Y tú tienes que ser alguien que promulgue la paz. Sabes que todo judío era costumbre cuando llegaban a un hogar y salían de un hogar, decían la palabra shalom a esta casa, shalom a esta morada. Y eso es la paz. Y él decía aquí, yo vengo y aquí traigo paz. Me voy y les dejo paz. O sea que en otras palabras estaba diciendo, yo lo que quiero provocar es que ustedes tengan esa satisfacción de paz. Bueno, sigamos estudiando y veamos otro de los conceptos que hay acerca de nuestras palabras de bendición. Ya vimos palabras agradables, palabras dulces, palabras que den sabiduría, palabras que den salud, que sean, que den paz en todo momento. Pero el Señor también te dice que tú seas un vocero que transfiere mi vida. O sea que seas alguien que lleve la paz mía en todo sentido. Mire cómo dice Juan 6 verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Vimos en el verso anterior, en el ejemplo anterior, que él daba paz y vida. Pero él habla ahora palabras que están llenas espirituales. ¿Por qué? Porque dan vida al individuo. En Filipenses, Pablo escribe de esta manera. En el verso 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y en el verso 16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. ¿Sabes por qué es tan importante que nosotros tengamos palabras de vida? Porque nosotros fuimos diseñados. ¿Para qué? Para hacer transferencia de vida. Nosotros debiéramos de ser personas que cuando encontramos a alguien, le transfiramos vida en todo sentido. ¿Qué es eso de la vida? Pues sencillamente el fruto que nosotros debemos de darle a la persona es como una palabra que él pueda adquirir, la saborear como si fuera un fruto, y él dice, qué sabroso lo que él me dio, qué rico lo que él me dio. Yo quiero un poco más de esto que él me dio. Entonces él viene y dice, ¿cómo puedo provocar para tener más? Se queda con la semilla, la siembra, y eso es sembrar esa palabra en el corazón de alguien y ver que lo que uno recibió, uno también se lo dio a alguien más. Eso quiere decir entonces que el que logra trabajar de esa manera se vuelve entonces en palabras de vida, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora miremos otro tipo de palabra, y aquí la tengo. Así como uno transfiere palabras de vida, uno debe tener palabras que den salvación. Obviamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero solo en Él, solo por medio de Jesucristo se llega al Padre, solo por medio de Jesucristo se lleva a la salvación. Entonces nosotros tenemos que tener siempre palabras que provoquen que la gente reciba la salvación en todo sentido. Dice Hechos 13:26, léalo conmigo, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y aquí está hablando a los dos pueblos, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, tanto a los judíos como a los gentiles. Por eso mira, Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Que tú puedas llenarte de palabras de bendición, pero que tú seas un vocero
que imparta salvación a las personas. Nosotros fuimos llamados a impartir vida. Y la vida que le damos a alguien le puede dar la salvación en todo sentido. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerda, entonces somos fuentes de palabras llenas de gracia, agradables, de paz, de salud, de sana doctrina, sana enseñanza, palabras de vida y palabras de salvación. Y ahora pues vamos a ver otro tipo de palabras, palabras de la cruz. Bien decía Pablo, varias veces él escribió, si yo no predico la cruz de Cristo, vana es mi predicación. Él no podemos nosotros a la hora de dar a conocer lo que Cristo ha hecho en nosotros, que Jesucristo murió por mí y que en su muerte yo estoy también llevando pues la cruz de Cristo. Yo estoy dispuesto a morir como Él murió. Y aquí vienen aspectos, porque si Él murió llevando la cruz, es que Él tuvo aflicción. Y prácticamente nos está diciendo, cuando nosotros hablamos sobre la palabra de la cruz, es que por dura que sea la aflicción que lleves, siempre vamos a estar firmes, sabiendo que el fin es mejor. Bueno, así lo dice este verso en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Diga conmigo, mi palabra siempre hablará de lo que Cristo hizo y es poder. No podemos nosotros dejar de hablar o de recordar del... Tú puedes dar testimonio en tu trabajo, en tu familia, que yo soy cristiano, pero que la gente te diga, pero ¿por qué dices que sos cristiano? ¿Porque portas un crucifijo en un collar? ¿O porque tú hablas palabras de la cruz? ¿Qué es? Miren, Jesucristo murió por mis pecados y yo lo recibí en mi corazón y el Espíritu Santo me dio vida eterna ¿cómo? Al conocer al Cordero de Dios que murió por mí y me arrepentí de mis pecados y Él me justificó delante de Dios. La palabra de la cruz tiene que ser algo tan importante. Sabes que yo a algunos les digo, ¿cómo sabes tú si eres creyente? Pues sencillamente, tu vida debiera despedir siempre palabras, pues no solo agradables, llenas de gracia, llenas de paz y verdad, llenas de salud, pues que den sanidad en el cuerpo, en el individuo, en su alma, palabras que den seguridad de que lo que crees, pero lo más importante es de lo que tú has creído al morir Jesucristo en ti y que Él le derramó su sangre por ti. Y esto nos lleva a pensar que esas son palabras de justicia. ¿Por qué? Porque tú sabes que cualquiera te puede decir, pero es que tú no eres perfecto. Claro que no soy perfecto. Por supuesto que no soy perfecto. Pero para eso tenemos a Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, que siendo imperfecto y pecando, porque a veces pecamos, me presento delante de Cristo y Él me justifica. Él nos justifica. Son palabras de justicia o justificación. Dice en Hebreos 5:12 de esta manera. Léalo conmigo. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad que alguien os enseñe principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo la leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. En otro verso vimos que es como una palabra de vida. La palabra de justicia nos anda como que la palabra justicia es que nos anda corrigiendo,
Cada vez que tú te llenes de la palabra y tú la oyes de alguien o tú la confieses diciendo el Señor tiene, Él me anda como que corregir, que eso se llama justificar. Justificar significa cuando usted agarra, por ejemplo, en la computadora está haciendo una carta, usted puede decir yo quiero todo el verso que esté hacia la izquierda, hacia la derecha, al centro o justify o justificado, que quiere decir que todo lo esparce, pero lo hace recto, o sea, endereza nuestra forma de vivir. Y nosotros tenemos que saber que el anhelo del Padre es que nosotros podamos ser justificados siempre. Por eso dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo en nosotros. No te avergüence de hablar de lo que Jesucristo hizo en tu vida. No te avergüence de decir que aunque caigas, te levantas y el Señor extiende su perdón si te arrepientes de todo corazón. No te arrepientas, no te dé vergüenza de decirle a la gente que continuamente tú te estás arrepintiendo de todo lo malo que a veces uno hace. Y que puedas recordar que aquel que entregó su vida por nosotros, Él te dice, ahora te toca a ti. Como quien dice, Jesús te dice, ahora la llevas y nos entrega la estafeta. Ve y ahora que tu vida, tu conducta, sea siempre una trompeta, un vocero de palabras como agradables, llenas de gracia, llenas de vida, llenas de salud, de sana doctrina. Recuerda, pero lo más importante es que lleves palabras de salvación. Palabras donde hable lo que yo he hecho, y eso conllevan palabras de la cruz y palabras de justificación. Señor, gracias te doy, porque cada vez que yo me acuerdo de que tú te entregaste por mí, trato de ser lo más correcto. Y cuando fallo, Padre, me acerco a ti y te pido, Padre, perdóname, perdóname. Y siento otra vez el perdón de Dios y digo, ahora sí me levantaré. La importancia, por ejemplo, de la Santa Cena. Cada vez que tú oigas que en tu iglesia que hay Santa Cena, corre, porque en ella nos hace reflexionar de lo que estamos hablando, de las palabras de vida, de la salvación, de la cruz y de la justificación. Y entonces uno dice, ahora sí me levantaré y me pondré a cuentas. Y por eso buscaré al Señor. Bueno, para finalizar, quiero hablarte de un verso que en lo personal a mí me tocó mucho el corazón, me habló muchísimo. Y es cuando yo le decidí entregar mi vida a Jesucristo. Bueno, no, yo ya se la había entregado. Ese verso cuando decidí servirle de corazón completo. Y está en Jeremías capítulo 15, verso 19. Y dice de esta manera. Mire, y dice así. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te convertiré. Otras versiones dicen, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, él dice, yo necesito tu voz. Yo necesito tu declaración. Yo necesito tus decretos. Pero conviértate a mi propósito y a mi diseño. Bueno, mis amados, con esto finalizamos estos primeros principios de palabras de bendición. No te apartes, sigue meditando en ellas y déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todo aquel que ha estado escuchando y que este programa se convierta en una enseñanza para toda la vida.
bendice su vida, bendice todo lo que emprenda, bendice sus proyectos, sus sueños. Desde ya, Padre, yo declaro bendito a todo aquel que ha estado caminando contigo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.